Hola amigas y amigos, septiembre, mes de la Biblia, palabra de Dios en palabras humanas. Y estábamos viendo el lenguaje bíblico o los géneros literarios de la Biblia. Nuestra manera de pensar es muy distinta a la forma de pensar y de hablar de aquella época. Decíamos que tenemos dos formas de lenguaje bíblico, la prosa y la poesía. La prosa es un relato, una descripción, una forma lineal, tal como hablamos normalmente. La poesía es una forma imaginaria de hablar y de escribir, es el arte de hablar en verso y por imágenes. Entonces vamos a dar algunos ejemplos de lenguaje bíblico o formas literarias de prosa, tal así como hablamos linealmente. Son lista de nombre y de genealogía. Lo tenemos en el Génesis capítulo 10 y podemos leerlo en Mateo capítulo 1 versículo 1 al 6. Tenemos lista de leyes, Deuteronomio capítulo 5 versículos 6 al 21. Tenemos crónica, es decir, narraciones históricas cronológicas. Tenemos en Primera de Reyes capítulo 16 versículo 8 al 14. Después tenemos diarios de viaje. En Hechos podemos ver capítulo 15, versículo 40 hasta el capítulo 16 y el versículo 5. Tenemos novela como la de Ruth y Jonás. Tenemos fábula como la de Jueces, capítulo 9, versículo 7 al 15. Tenemos parábolas, podemos leer Mateo, el capítulo 13. Tenemos relato de vocación, el Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 9. Tenemos relatos de milagro en Mateo, los capítulos 8 y 9. Tenemos discurso, podemos verlo en Deuteronomio, capítulo 1. Podemos verlo en Mateo también, los capítulos 5 y 7. Tenemos visiones, podemos verlo en Amós, capítulo 7, versículo del 1 al 9. Tenemos testamento, el Génesis, podemos verlo en el capítulo 49. Tenemos carta, podemos ver Jeremías, capítulo 29, del 1 al 14. Tenemos biografía, podemos verla en Amós, capítulo 7, versículo de 10 al 17. Tenemos alegoría, Proverbios, capítulo 1, versículo 20 al 33. Tenemos contratos, capítulo Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 15 al 26. También tenemos leyendas etiológicas. ¿Qué son las leyendas etiológicas? Son historias populares para hablar en un origen distante, en el origen distante de la causa de una situación que los autores viven en su tiempo. Por ejemplo, en el Génesis, capítulo 3, versículo 14, la razón por la cual las serpientes se arrastran en lugar de caminar. Otra etiología, en el Génesis capítulo 25, versículo 19 al 34, la causa de la enemistad entre Israel y los edomitas. En el Génesis capítulo 19, versículo 30 al 38, la rivalidad entre los israelitas y los pueblos de Amón y Moab. Como ven, la lista es larga. La lista es larga de las formas literarias en prosa. Así, el próximo video vamos a ver el ejemplo de la forma de literatura de los géneros en la poesía. Septiembre, mes de la Biblia. Bendiciones.